Bienvenidos a EWTN Noticias, un gusto que estén con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Isabel Díaz Monsalve, trabajando junto con todo el equipo para llegar a sus hogares con la mejor información de la Iglesia. Y estos son los titulares. Tendremos un enlace especial desde Roma para conocer los avances del Sínodo de los Obispos. Los jóvenes del Sínodo se pronuncian. Escucharemos lo que nos tienen que decir algunos de ellos. Conoceremos también el testimonio de una mujer salvadoreña que recibió un milagro por intercesión de Monseñor Romero, quien será canonizado este 14 de octubre. Empezamos el noticiero con información desde el Vaticano. Ahí se encuentra nuestra corresponsal Mercedes de la Torre. Adelante, Mercedes. Hola a todos, saludos desde Roma. Les comento que en una misa reciente celebrada en la Casa de Santa Marta, el Papa Francisco reflexionó sobre la parábola del buen samaritano y aprovechó para invitar a ser cristianos sin miedo, a ensuciarse las manos y las ropas cuando se acercan al prójimo. En este sentido, el Santo Padre exhortó a abrir de verdad el corazón a las sorpresas de Dios para evitar ser cristianos funcionarios, quienes saben mucho de Dios, pero no salen a encontrarse con Él. Más adelante, el pontífice puntualizó que cada uno de nosotros es el hombre herido y abandonado, y el samaritano es Jesús, quien nos ha curado las heridas, se ha acercado a nosotros y ha pagado dando su vida por cada uno de nosotros. En otras noticias, el Papa Francisco sufrió una caída hace unos días mientras volvía a su casa para almorzar, tras haber estado en el aula nueva del Sínodo en el Vaticano para participar en una de las reuniones sinodales sobre los jóvenes. Según informó el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Greg Burke, el Papa tropezó, se cayó y se levantó, pero no sufrió ningún otro daño. El Papa está bien, confirmó el portavoz vaticano. Cabe recordar además que el Santo Padre sufre algunos problemas de movilidad ya desde hace mucho tiempo, antes de su elección como pontífice, y no es la primera vez que tropieza o que incluso se cae. Pero estos percances no tienen consecuencias graves. Ahora vamos con noticias referentes al Sínodo de los Obispos y les informo que los participantes han sugerido crear un nuevo departamento pontificio para los jóvenes con una función similar a la que tuvo el Pontificio Consejo para la Familia. De este modo, se podrían continuar los trabajos emprendidos durante el actual Sínodo de los Obispos una vez que finalicen sus labores a finales de este mes de octubre. Según dio a conocer el nuevo prefecto del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, el señor Paolo Ruffini, en las reuniones de la Asamblea Sinodal se ha enfatizado en numerosas ocasiones la importancia de ponerse en el lugar de los jóvenes que viven en circunstancias terribles, como por ejemplo guerras o distintos tipos de violencia, pobreza e incluso hambre y hambre extrema, que en muchos lamentables casos son empujados al mundo de las drogas, de la prostitución, del trabajo esclavo o de diferentes tipos de violencia. Al respecto, los padres sinodales insistieron que estos jóvenes no son el problema, sino las víctimas. Otro tema que se puso sobre la mesa es la pérdida del sentido de la maternidad y de la paternidad, ya que en algunos casos se puede olvidar qué es ser un padre o ser una madre como consecuencia de la extensión de la ideología de género. Antes de terminar este enlace, les quiero compartir un breve video recientemente difundido por el medio oficial del Vaticano, en el que el pontífice envía su bendición a los jóvenes de Perú y de toda América Latina. Veamos. A los jóvenes del Perú y de América Latina, con mi bendición, sigan adelante y les pido que recen por mí. Dios los bendiga. Seguiremos informando para EWTN Noticias, Mercedes de la Torre Cuellar. Adelante, estudios. Gracias, Mercedes, por esta información. Y seguimos con notas sobre el Sínodo para contarles que otro de los temas tratados durante las sesiones de trabajo ha sido la recuperación de la credibilidad de la Iglesia ante los jóvenes. Uno de los temas tratados durante las sesiones de trabajo de los círculos menores del Sínodo de los Obispos ha sido el de la credibilidad de la jerarquía eclesiástica ante los jóvenes, debido a las turbulencias internas de la curia o los escándalos de abusos sexuales que atraviesa la Iglesia en la actualidad. En una conferencia de prensa realizada en el Vaticano, el cardenal Gerald Cyprien Lacroix, arzobispo de Quebec, padre sinodal y miembro de la comisión para la redacción del documento final del sínodo, reconoció que en los círculos menores se ha mencionado el asunto de las turbulencias dentro de la curia romana. En este sentido, el purpurado señaló que la función de los pastores de la Iglesia y de los laicos es dar testimonio de la fe. Por otro lado, se refirió al tema de los abusos sexuales.
y explicó que en sus grupos de debate propusieron dar una formación mejor a los religiosos, los movimientos y las asociaciones sobre la sexualidad. Asimismo agregó que hay que afrontar los problemas cara a cara con los jóvenes para ganar nuevamente su estima y confianza. Además de los temas expuestos, tuvieron especial presencia otros asuntos de la Iglesia, como del papel de la mujer, la involucración de los jóvenes en la toma de decisiones y el interés por la liturgia. Y en este marco de los trabajos del sínodo, nuestro equipo en Roma entrevistó a 2 jóvenes que participan de la asamblea con los padres sinodales. Escuchemos lo que nos dijeron. Ha sido un trabajo en común donde los obispos nos han permitido, digamos, hablar, comentar, también contar historias concretas, sobre todo de cada uno de los países donde venimos, pero también de las realidades y de las comunidades en las que pertenecemos. Yo creo que puede aportar una gran esperanza a los jóvenes de Cuba, en la que hoy Cuba, como decía Juan Pablo II, poco a poco está abriéndose al mundo, ¿no? Un proceso, sobre todo, que se hará poco a poco, pero que los jóvenes ven en este sínodo un camino que hay que seguir. Papa Francisco nos decía, ¿no?, en el encuentro que tuvimos en el aula Pablo VI, que los jóvenes tienen que tomar su estrada, ¿no?, sin miedos. Y nosotros creemos que esa es la única posibilidad. Un camino juntos con los más pobres. Bueno, ha sido una gran experiencia, es una gran oportunidad que los jóvenes podamos participar, que podamos tener voz, no tenemos votos, pero tenemos voz, que podamos intervenir con los obispos y darles esta experiencia de una iglesia joven, de una iglesia que quiere ciertos cambios, que quiere más participación. Entonces es una gran oportunidad, así lo veo. Lo que yo espero que aporte es que pueda construirse o repensarse ciertas estructuras eclesiales para tener una iglesia más plural y democrática, donde todos se sientan acogidos, donde no discriminemos a nadie por razones étnicas, sociales, sexuales, y también que se pueda repensar el rol de la mujer en la iglesia. Este es un buen espacio de reflexión en el que esperamos que se lleguen a grandes conclusiones para que la Iglesia pueda llegar a los jóvenes y que pueda enfrentar los desafíos que también tienen el mundo de hoy. El hombre es el camino de la Iglesia y todos los aportes de estas personas que participan en el sínodo son importantes, sobre todo si se abren, como debe abrirse toda obra humana, al Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, que entonces podrá servirse de ellos para iluminarnos a todos nosotros y animarnos a ser fieles al mensaje del Evangelio, que es la misión que todos compartimos. Por otro lado, en su última audiencia general, el Papa Francisco reflexionó sobre el 5.º mandamiento, no matarás, y condenó con firmeza el aborto. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el 5.º mandamiento, que con su formulación se yergue como una muralla defensiva del valor de la vida. Todo el mal del mundo, desde las guerras a la cultura del descarte, se podría resumir como un desprecio a la vida. Es una mentalidad que llega a consentir incluso la supresión de la vida humana en el seno materno en nombre de otros presuntos derechos. ¿Cómo puede ser terapéutico, civil o simplemente humano un acto que suprime la vida inocente e indefensa en su inicio? Toda violencia y daño contra la vida provienen del miedo. Acoger al otro desafía nuestro individualismo. Pensemos a la llegada de un niño enfermo. Esta situación puede ser dramática, por eso los padres deben ser acompañados, sostenidos para superar sus comprensibles miedos. Y la Santa Sede difundió el video de las intenciones de oración del Papa Francisco para el mes de octubre, en el cual el pontífice pide rezar el rosario y la oración a San Miguel Arcángel para repeler los ataques del diablo, que quiere dividir a la Iglesia. Veamos. Il diavolo si presenta con grande potere, ti porta dei regali, ma tu non sai cosa c'è dentro.
Rinnovo l'invito a tutti a pregare il rosario ogni giorno del mese di ottobre, concludendolo con l'antifono sotto la tua protezione e la preghiera a San Michele Arcangelo per respingere gli attacchi del diavolo che vuole dividere la Chiesa. Este 14 de octubre, Monseñor Romero será canonizado por el Papa Francisco en el Vaticano. Conozcamos el milagro que lo elevará a la categoría de santo. El milagro ocurrido en esta mujer llevará a los altares a Monseñor Óscar Romero, y es que Cecilia Maribel Flores de Rivas estaba embarazada cuando fue internada en el hospital por una serie de dolores y una inflamación en su abdomen provocados por el síndrome de HELLP, enfermedad que la llevó a entrar en coma y estar a un paso de la muerte. Este padecimiento se presenta en 1 o 2 de cada 1000 mujeres gestantes. Ante esto, su esposo, Alejandro Rivas, decidió rezar y pedir al Beato interceder por la vida de Cecilia. Monseñor Romero, por favor le pido que me escuche. Y le hago esta oración por el gran amor que usted le tuvo al Salvador, por el gran amor que le tenía a la familia, por el gran amor que le tenía a las mujeres embarazadas, por el amor que le tuvo la vida, que hasta entregó la suya por defenderla. Le suplico que le pida a Dios que por misericordia, que mi mujer no muera esta noche, por lo menos esta noche que mi mujer no muera. Luego de varios días de oraciones con la imagen de Monseñor Romero, Cecilia salió del coma, se repuso rápidamente y fue dada de alta. Su bebé nació sin problema alguno. Este caso fue estudiado en el Vaticano por la Congregación para las Causas de los Santos y aprobado a principios de este año por el Papa Francisco. Ahora esta madre de 36 años viajará a Roma para dar testimonio de lo ocurrido por intercesión del fallecido beato salvadoreño. Una persona que luchó por El Salvador y sigue luchando y sigue intercediendo por El Salvador. Valiente, un hombre que defendía la vida, defendía la familia, defendía al más necesitado. Eso es lo que él significa para mí. Y ahora él se convierte en alguien, parte de mi familia. Monseñor Óscar Romero, ya conocido por muchos como Santo Romero de las Américas, era querido entre la clase trabajadora y los pobres del país, por defenderlos contra la represión del ejército. Sin embargo, fue detestado por el gobierno dictatorial que se enfrentaba a una guerra civil durante la década de los 80. La víspera de su asesinato, Monseñor Romero envió un mensaje directo al ejército del país durante su homilía dominical, implorando en nombre de Dios y de la gente que sufría que cese la represión. Conmovedor el testimonio de este esposo que rezó con tanta devoción y pidió el milagro para la curación de su esposa. Nos alegramos con todo el pueblo salvadoreño. Es un gran regalo el tener un nuevo santo que será un modelo para toda América. Amigos, tenemos que hacer ahora una pausa, pero al volver, Brett Kavanaugh ya es juez de la Corte Suprema de Estados Unidos y los Provida celebran. Iglesia en Venezuela pide investigar extraña muerte de concejal en cárcel del gobierno. Ya retornamos con más información en EWTN Noticias. Hace unos días, el juez Brett Kavanaugh fue confirmado como miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos y con ello crecen las expectativas por un cambio que favorezca la defensa de la vida. El Senado de Estados Unidos confirmó el sábado 6 de octubre al juez Brett Kavanaugh como miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos, el tribunal de mayor rango existente en ese país y como tal, cabeza del Poder Judicial de la Unión Americana. Kavanaugh fue postulado para el cargo por el presidente Donald Trump y debía ser confirmado por el Senado. Al final logró obtener 50 votos a favor de los senadores frente a 48 en contra. El respaldo del Senado ha sido recibido con entusiasmo por grupos activistas pro vida, tanto de Estados Unidos como del mundo, ya que Kavanaugh se ha manifestado anteriormente como crítico del fallo Roe vs. Wade, con el que se aprobó el aborto en el país en 1973.
La votación se realizó tras varias semanas de debate sobre la idoneidad del juez para ocupar la magistratura, durante las que recibió acusaciones por supuestas inconductas sexuales cometidas en los años 80. El juez y su principal acusadora, Christine Blasey Ford, comparecieron ante el Comité Judicial del Senado el 27 de septiembre. Tras esa audiencia, el FBI redactó un informe que fue entregado a todos los senadores el 4 de octubre. Sobre la base del mismo, los miembros del Comité Judicial decidieron sus votos. Mientras los miembros de este comité votaban, un grupo de manifestantes en las afueras del Capitolio realizaba una nueva protesta contra su nominación, desencadenando disturbios y llevando a la policía a arrestar a varios manifestantes por acciones violentas. Tras su confirmación, Kavanaugh juramentó como magistrado de la Corte Suprema, un puesto que se asume de por vida. Con Kavanaugh, los jueces católicos de la Corte Suprema son ahora 6. Por primera vez desde el fallo de Roe contra Wade de 1973, la Corte Suprema de Estados Unidos tiene un balance a favor de la vida. Esperamos que los casos lleguen ante la Corte Suprema y pueda ella revisar este fallo que impuso el aborto a los estados estadounidenses, muchos de los cuales tenían leyes que defendían el derecho a la vida. Por otro lado, la Corte Suprema de Pakistán se reservó su veredicto sobre el caso de Asia Bibi, madre católica que fue condenada a muerte hace ya varios años por supuestamente blasfemar contra el Islam. En una reciente audiencia en la Corte Suprema de Pakistán, se reservó el veredicto sobre la apelación a la pena de muerte a la que ha sido condenada desde hace ya 8 años Asia Bibi, madre católica acusada injustamente de blasfemia por el simple hecho de responder a los insultos contra su fe cristiana. Tras preguntarle al abogado de Asia Bibi si su defendida era una predicadora cristiana, este respondió que ella nunca se desempeñó como tal. Después de escuchar los argumentos de ambas partes, la Corte indicó que anunciará el fallo en una fecha que aún no se ha dado a conocer. Por otro lado, un partido político radical musulmán de Pakistán amenazó al Tribunal Supremo para que no otorgue alguna concesión o indulgencia a la mujer católica. Sin embargo, pese a estas acusaciones, no hay pruebas ni testigos que confirmen el presunto incidente de blasfemia. Según informó la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, en Pakistán hay más de 1000 personas condenadas por la ley de blasfemia. Esta norma está inspirada en la Sharia, ley islámica que castiga incluso con la muerte cualquier ofensa de palabra u obra contra Alá, Mahoma o el Corán. Y en Venezuela, la Iglesia pidió investigar la muerte del concejal católico y opositor al régimen de Nicolás Maduro, Fernando Albán, ocurrida mientras permanecía detenido en una cárcel del gobierno. La muerte del concejal católico y opositor al régimen de Nicolás Maduro, Fernando Albán, que ocurrió mientras permanecía detenido en una cárcel del gobierno, ha llevado a la Iglesia en Venezuela a pedir una investigación del hecho. Albán falleció el lunes 8 de octubre tras caer del 10º piso de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, al este de Caracas. El concejal había sido detenido el pasado 5 de octubre al ser vinculado con la explosión de 2 drones durante un acto militar al que asistió el presidente Nicolás Maduro. A través de un comunicado, la Arquidiócesis de Caracas exigió que se realice una investigación objetiva e imparcial sobre los hechos ocurridos en la sede del SEBIN y solicitó que se establezca la verdad sobre lo ocurrido y se determinen las responsabilidades del caso, tomando en cuenta que el concejal Albán estaba bajo la custodia del Estado venezolano, responsable de garantizar la vida e integridad personal de los detenidos. La Iglesia en Caracas expresó su profundo pesar y se solidarizó con el dolor de la familia Albán en estos momentos de incertidumbre y de consternación. La arquidiócesis manifestó también que el concejal era un hombre de sólidos valores cristianos y comprometido con la acción social de la Iglesia Católica en Caracas con Cáritas y la olla solidaria en los barrios más humildes. En otras noticias, la organización de caridad Catholic Relief Services se encuentra proporcionando ayuda a las áreas afectadas por el terremoto de 5,9 grados que golpeó Haití el pasado 6 de octubre.
Catholic Relief Services, organización de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, se encuentra brindando atención de emergencia en las áreas afectadas por el terremoto de 5.9 grados que golpeó Haití el sábado 6 de octubre. Junto a ello, esta organización ha hecho llegar recursos y material de ayuda para los más afectados. Como se sabe, el sismo se produjo cerca a la costa norte de Haití, tuvo una duración de 53 segundos y se sintió en 8 de los 10 departamentos del país. Afortunadamente no se produjo alerta de tsunami. De acuerdo al Departamento de Protección Civil de Haití, se confirmó la muerte de al menos 15 personas, mientras que alrededor de 350 se encuentran heridas. De acuerdo al oficial de comunicaciones de Catholic Relief Services para Hispanoamérica, un equipo de la organización ya realizó una evaluación de la emergencia y se ha programado un nuevo envío con suministros que incluyen lonas para albergues temporales, kits de higiene, palas y otros elementos. Dicho cargamento será destinado a una de las zonas más remotas y de extrema pobreza, en la que se prevé la necesidad de concertar esfuerzos de largo plazo, tanto para la reconstrucción de los hogares como para generar medios de subsistencia. Nuestras oraciones y voces de ánimo a todas las personas que están trabajando en las áreas afectadas por el terremoto, y también invitamos a todos los que nos ven para que, si pueden, donen a través de la página de Catholic Relief Services para que aliviemos en algo el dolor de tantas personas. Ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal en México, Jovel Álvarez, quien nos trae información sobre el acuerdo firmado entre la Iglesia y la Procuraduría para trabajar por la paz en el país. Hola Isabel, Eddie, les saludo hoy desde este estupendo Parque de la Bombilla, uno de los tantos jardines que podemos encontrar en la alcaldía de Álvaro Obregón, aquí en la capital mexicana. Desde aquí comenzamos con la información y tenemos muy buenas noticias, pues la Iglesia mexicana ha firmado un acuerdo con la Procuraduría General de la República para trabajar por la paz del país. En un comunicado de prensa, la Conferencia del Episcopado Mexicano aseguró que este convenio permite a las partes trabajar de manera conjunta en defensa de la libertad, la promoción de la justicia, el perdón y la reconciliación, y de esta forma construir y alcanzar la paz. De este documento se desprende la intención de establecer bases y mecanismos de colaboración en favor de la ciudadanía. Los obispos mexicanos pusieron este acuerdo bajo la mirada de Nuestra Señora de Guadalupe en los difíciles momentos que vive el país. Por otra parte, se celebró en Toluca, a 1 hora y media de esta Ciudad de México, la Jornada Diocesana de la Juventud. En el marco del Año de los Jóvenes, esta sexta jornada se celebró en Santa María Rayón, en el Estado de México, bajo el lema Alégrate porque has hallado gracia a los ojos de Dios. El encuentro se realizó para calentar motores previo a la Jornada Mundial de la Juventud que, como sabemos, se celebrará en enero próximo en Panamá. Por otra parte, el cardenal primado de la Ciudad de México, Monseñor Carlos Aguiarretes, compartió un video en el que resume el trabajo que han realizado los obispos mexicanos y de todo el mundo en el Sínodo de los Obispos en Roma. Escuchemos un poco de lo que comenta acerca de este trabajo. Es un motivo pues así de llegar a un momento muy bien preparado y las discusiones han ido fluyendo en torno al tema de la primera parte del Instrumentum Laboris sobre la realidad de los jóvenes y de sus contextos. La juventud es todo un tesoro. Debemos acompañarlo, preocuparnos por ellos y organizarnos pastoralmente para abrirles los espacios de participación, porque en sus manos podemos entregar con mucha tranquilidad, serenidad y paz el futuro de la misión de la Iglesia. Eso es todo por hoy. Desde la Ciudad de México informó para EWTN Noticias, Jovel Álvarez. Muchas gracias, Joel, por la información. Y el próximo 23 de noviembre se estrenará simultáneamente en España, Italia, México y Estados Unidos el documental El misterio del Padre Pío, que fue rodado en San Giovanni Rotondo, Italia, lugar donde vivió el santo capuchino. Conozcamos los detalles. Al Padre Pío le colocaron micrófonos. Y no solo en el confesonario, también en su celda. Era el micrófono en la celda. Instalé los micrófonos con el permiso de mis superiores. El padre Gemelli dijo haber examinado los estigmas con detalle, lo cual es totalmente falso. Como médico no puedo explicarme la existencia tan prolongada de estigmas vivos. 50 años. Era el hecho de que ni siquiera hubiese cicatrices.
Monseñor Gagliardi acusó al Padre Pío de tener una amante. Era él quien tenía una amante. El demonio le perseguía y golpeaba con crueldad. Estaba siempre encerrado, igual que un preso en una cárcel. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales y que también estaremos compartiendo todo lo que se está viviendo desde Roma en el Sínodo de los Obispos. Hasta pronto.